Bueno, yo primero que nada dar las gracias a que me inviten a venir aquí a la que yo considero que es la escuela donde aprendí algo. Yo hice el doctorado aquí, me gradué en el 2002. Es un gusto estar por acá, no tengo mucho tiempo últimamente, pero vivo en Madrid. Yo sé que a los catalanes en Madrid no les gusta mucho, a mí tampoco, no tiene playa, o sea que no se preocupen. Entonces, como esto es una conferencia por un tema que ustedes en la carrera tocan poco, les voy a mostrar primero una cosa. Normalmente yo le dejaré la transparencia sin PowerPoint y debajo del PowerPoint lo he explicado para que la tengan ustedes, el que quiera cultivarse un poco en eso, está explicada toda la transparencia debajo, así no tienen que tomar nota ni nada. Normalmente los profes no hacen eso, porque cuesta mucho trabajo, pero como yo sé el trabajo que pasa y que la minería en las carreras no se toca prácticamente nada, y es una pena, sobre todo en la ingeniería geológica, que tiene un buen papel. Yo voy a intentar hablar al lado de estos señores que fueron profesores míos y que yo tengo admiración y mucho respeto por ellos. Para mí es un gran honor que me han invitado acá y espero no defraudarle con lo que le voy a contar. Y en función de lo que vean, pues si alguien tiene una pregunta puede preguntar lo que quiera. Si no sé, diré que no sé, y si sé, pues le contestaré. Entonces, yo trabajo en el INME hace ya 2 años y 5 meses. Hemos creado un grupo de investigación en el tema de residuos mineros y su impacto ambiental, porque no es impacto ambiental, sino y su impacto ambiental, con el objetivo de poder desarrollar lo que se llama la Directiva Europea 245 del 2006, que se transformó en España lo que es el Real Decreto 975, que establece, nosotros llamamos la Directiva RIE, porque se llama Residuos de la Industria Extractiva, y el objetivo es que ustedes puedan darse una idea de que Europa no tiene ley de residuos, no sé si ustedes lo saben. En el año 92 se presentó el primer borrador y estuvo parado hasta el año 2006 por las presiones de los grupos de poder en el tema sector minero, que son bastantes, y por fin ha salido. Actualmente nosotros estamos desarrollando a nivel de toda la Unión, hay un grupo de trabajo en cada país que estamos desarrollando la ley. Se está desarrollando la ley con vistas a qué? A desarrollar lo que es el riesgo por estabilidad física, el riesgo por estabilidad química, el riesgo sobre los ecosistemas sensibles, el medio acuático y lo que son las grandes masas de agua, y el riesgo sobre las personas. Estamos bastante avanzados, debemos entregar en mayo, o sea que debemos entregar ya, y salen cosas muy interesantes. Entonces yo voy a intentar contarle una pincelada, porque el tema de la minería es muy multidisciplinar, es un tema que trabajamos 12 doctores en el grupo, y tenemos 5 chicos haciendo tesis doctoral ahora, y vamos a sacar 2 becas más dentro de poco, porque nos han dado un proyecto de las Naciones Unidas para el tema de erradicar el mercurio en la minería. Y se prevé erradicarlo para el 2014. Yo creo que es un sueño, pero bueno, se intentará. Normalmente, creo que ustedes saben muy bien, los que estudian ingeniería geológica, lo que es, no me voy a detener ahí. Normalmente el medio geológico cumple diferentes funciones, y una de las funciones que cumple es que... ¿Esto funciona? Sí. Es que es el medio en el que se construye, o sea, todas nuestras obras civiles, todo lo que hacemos nosotros, donde caminamos, es el medio geológico. El medio suministra los recursos naturales para la construcción de todas las obras civiles, metales, elementos químicos. De su medio poroso se extraen, hay un error ahí, su medio poroso se extraen todos los elementos energéticos, o sea, el gas, el petróleo, y también se extrae el agua. Ahora, yo voy a intentar centrar la conferencia para que se hagan una idea de cómo funciona esto a nivel de Europa y a nivel de toda Iberoamérica, qué funciones hacen los servicios geológicos, y en función de eso luego pasaremos al objetivo fundamental de la conferencia. Hay una cosa que se ha hablado mucho y se definió en el año 1972, que fue el tema del desarrollo sostenible, realmente que no es más que teoría de campos, y lo que tenemos que ver es que ha predominado siempre el interés económico y ha importado, y el social pocas veces, y el ambiental casi nunca. Por eso actualmente se habla de lo que es la huella del carbono, o sea, introducir en los precios del metal y en todas las cuestiones lo que realmente vale un metal. Porque, por ejemplo, muchos europeos dicen, no, yo no contamino. Sí, tú consumes el petróleo que se trae en Marruecos, el que se trae en Brasil y el que se trae en Sahara. Entonces tú sí estás contaminando. ¿Por qué? Porque esa contaminación que se produce en otro lugar, tú la tienes. Entonces, cuando el precio de la huella del carbono se introduzca en el precio de los minerales o de los elementos energéticos, las cosas cambiarán mucho. ¿Por qué van a cambiar? Por una razón muy simple. El tema es que si China, bueno, miren ustedes, por ejemplo, en Murcia, le cuento una anécdota en la minería, se compra un mármol, se lleva a la China, se procesa, luego se trae a Europa, se vende y es rentable. Eso es imposible. Y la otra teoría esta de los economistas de un crecimiento infinito en un mundo finito también es otra teoría bastante difícil de creer, porque los recursos se agotan. Pero pasa que lo que es el recurso, lo que es yacimiento mineral, es un concepto variable. Según mejore la tecnología, pues el concepto de reserva varía en el tiempo, ¿no?
Entonces, lograr, o sea, poner dos gente de acuerdo es difícil, pero lograr poner a los tres, el espacio se te reduce bastante. O sea, tienes muy poco espacio para eso. Entonces, en la teoría de lo que es realmente sostenible en el sector minero, en España hay muchas zonas devastadas y en América igual, pero el objetivo es que un proyecto minero, ¿qué es un proyecto minero sostenible? Un proyecto minero sostenible es aquel que realmente pueda coger y, una vez terminada la actividad minera, haya creado un tejido social, industrial, tecnológico, que permita que esa ciudad no desaparezca, sino que siga su curso. Si tiene esos recursos para crear esa infraestructura, es sostenible. Un proyecto minero que no cumpla con eso no debía echar a andar. Por ejemplo, si nosotros analizamos lo que es sostenibilidad, cuando sacamos de lo que es el recurso mineral del subsuelo, estamos muchas veces explotando, es casi una aberración ambiental, porque estamos explotando el tema de, por ejemplo, el oro se está explotando en algunas minas con 0,45 gramos por tonelada. O sea, hay que mover una tonelada y algo más de mineral para sacar 0,45 gramos. ¿Por qué? Porque alguien se han puesto de acuerdo en capital de que dice que eso vale. Y como dice que eso vale, en estos momentos, si pinchan en internet, van a ver que cambia a segundo el precio. Está en 1.700 y algo esta mañana. Y según algunos artículos de algunos sesudos economistas de estos, que son los que nos han llevado a la quiebra, dicen que puede llegar a 3.000. Y hay un artículo que dice, búsquenlo en internet, que dice, no vender el oro de la abuela. O sea, que aún puede seguir, que lo tenga, que lo guarde, que aún puede seguir valiendo y subiendo. Entonces, eso de hablar de sostenibilidad es complicado. Ahora, una explotación minera tiene un ciclo de vida. Ese ciclo de vida es variable. ¿Y es variable en función de qué? Es variable en función de muchas cosas. O sea, yo puedo tener la prospección y exploración que dura 2 años. Eso es una media. Pero pueden ser más, depende del tipo de material. Tiene lo que es puede haber suspensión de términos si las reservas que se analizan no son suficientes. Diseño y estimación, o sea, 1 a 3 años. Hay otra cosa que es suspensión de términos si se ve que no es viable, si el proyecto de factibilidad dice que no es viable, pues se para. Construcción, 1 a 3 años, depende de la magnitud de la obra. Después, operación, 10 años, pero eso también es una falacia, porque hay minas que pueden tener 50 años y otras 100. Y después, cierre temporal. El cierre temporal es que si bajan los precios del mineral, se cierra la mina hasta que vuelvan a valer y ya está. Eso es un problema, porque muchas veces lo que hace es que la empresa abandona y si no hay legislación ambiental vigente, lo que deja es un desastre. Entonces, cierre y desmantelamiento, 1 a 5 años. Eso es lo que se llama el cierre de mina. Ese término se empieza a manejar en la década del 90 y actualmente se implementa en algunos países realmente en el 2004-2005. El primero que lo implementó fue Perú. En España no está contemplado de esa manera, o sea, no tenemos una normatividad para ese tipo de cosas. Después hay una poscierre, que es a perpetuidad, porque el problema de los residuos mineros es que son para toda la vida y 6 meses más, o sea, lo tienes toda la vida ahí. Entonces, uno de los objetivos es encapsularlo bien, cerrarlo, que se llama cierre de minas, con el objetivo de que ese recurso es un recurso que puede tener valor económico en el futuro. Después, la corrección de los impactos y posibles cambios de uso del territorio. Una de las cosas es, si yo he desarrollado un proyecto minero, ¿qué voy a hacer con ese territorio una vez que ha finalizado? Y entonces, una vez que ha finalizado, ¿qué puedo hacer? Y ahí está el problema, o sea, si se ha diseñado bien el cierre, si se ha hecho un proceso de desarrollo de la zona para poderlo habilitar, normalmente eso casi nunca sucede. Entonces, no siempre se cumple el ciclo. O sea, que hay gente, a veces llega, si el oro está, muchas veces la minería artesanal no cumple ciclo, se sabe que hay oro y se saca directamente. Y hay otra que es la pequeña y otra que es la pirata. O sea, hay diferentes tipos de minería. Ahora, cuando hablamos de minería, tenemos lo que es un ciclo. El ciclo de la mina, pues se extrae el mineral, pasa todo un proceso y llega a lo que se llama los tanques de relave, le llaman tranque, puede ser cola, tailindán, depende del lugar donde estemos, o jales, depende si es médico, y están lo que son las escorias de fundición. Son los 2 residuos más importantes que hay. Esto es una gran mina. Uno de los problemas que genera la gran minería es que cambia todo. O sea, cambia el flujo de aire, el flujo superficial, el flujo subterráneo de primeros niveles y provoca unos grandes movimientos de masas de material. Para que tengan una idea ustedes, el volumen que mueve la ingeniería minera al año es superior a todo el volumen de residuos, de todos los otros residuos que generamos juntos. El de la minería es mayor. O sea, para que tengan idea de cuánto volumen se mueve. Entonces, esto es un proceso, eso es una mina a cielo abierto. Este es el bajo de la Lumbrera en Argentina. Esta mina tiene 300 metros de profundidad. O sea, ha habido que abatir el nivel freático 300 metros. Tienen problema, cada vez sale más agua. ¿Por qué? Porque diluye todo lo que es el carbonato, la suela que está cerrando la junta, las fracturas, y entonces cada vez sale más agua. Hay que bombear más y gastar más en mantener seca la mina. Entonces lo que tenemos es la trituración, las zonas de escombrera, eso crea montañas de 400, 500 metros de altura, que cambia todo también. Y entonces tenemos lo que es molienda y extracción, tenemos lo que es los depósitos de colas, y entonces esto lo que se hace es que se vierte por diferentes puntos. Esto condiciona el comportamiento geotécnico de este material cuando tú lo vas a ver, porque crea estratificación, canales internos, piping, o sea, colapsos, muchos problemas. Y independientemente de eso está lo que es, yo tengo la recuperación. Esta zona, que es un clima semiárido, pues hay una recuperación del agua. ¿Por qué? Porque el agua cuesta dinero, entonces se recircula en el circuito
de esto. Entonces tienes una oportunidad que solo pierdes lo que se evapora. Y además recuperas componentes. Si es mina de oro, se ha comprobado ahora con columnas de carbón que haciéndolo pasar por columnas de carbón recuperas el oro y que es rentable el proceso. Entonces se explota con muy poca ley. Aquí estamos hablando de 1 gramo por tonelada más o menos. Este es, por ejemplo, otra mina. Miren la extensión. Este es el caso de Yanacocha. Esta es la segunda mina de oro más grande del mundo. Aquí hay bancadas, pilas de lixiviación nuevas, hechas hasta 80 metros, de 20 en 20. Tienen enormes problemas de drenaje ácido. Aquí está la mina, aquí está la trituración, aquí está el tema de las escombreras y aquí están los que son las pilas de lixiviación. Esos son los dos proyectos fundamentales, los dos procesos fundamentales que se usan a nivel de la gran minería en el mundo. O sea, lo que es las pilas de lixiviación, que no es más que se aplica un fluido encima del mineral granular tipo gravilla, y el caso del lodo de flotación, que es un proceso de molienda, donde el mineral tiene que pasar por la malla 200, o sea, tener menos de 1 milímetro de diámetro. Cuando hablamos de esto, aquí se riega, la solución va hacia los tanques, o sea, se recoge toda la solución que sale y se pasa por el proceso y se extrae lo que es el oro. Y vuelve el líquido de nuevo a regarse nuevamente sobre la pila de lixiviación. Esto es un caso típico para que vean, son como aspersores, como regar un jardín igualmente, lo único que lo riego con cianuro, pero es lo mismo. Entonces, ese material percola hacia un lecho que tengo una capa de una lámina de geotextil, una geomembrana, que en teoría es impermeable, y entonces ese líquido, por gravedad, pendiente de 2-3 grados es suficiente, va hacia una esposa de decantación donde se queda, precipitan los finos y el líquido se extrae el oro. Ahora, cuando hablamos de tipos de residuos y el tema de la minería, pues hay que tener en cuenta que genera una serie de residuos, los sólidos, los líquidos son los volúmenes fundamentales, o sólidos más líquidos, depende, gases, microorganismos, hongos, bacterias, o sea, todo eso vive dentro, es toda una amalgama de cosas, es muy interesante, y entonces causan daños ambientales reparables o causan daños ambientales irreparables. Depende, hay proyectos que han provocado beneficios, otros no. Cuando hablamos de grandes volúmenes, o sea, las colas, los materiales de las pilas de lixiviación y los estériles. Estéril es lo que se saca y se tira porque no cumple el contenido mínimo industrial para ser procesado. Es el mayor volumen. Entonces, son grandes volúmenes. Y después hay otros tipos de residuos que son esto aquí, que no voy a entrar en ello. Normalmente, esto es, para que vean, existe estratificación. Esto condiciona también el comportamiento de la presa. ¿Por qué? Porque al existir estratificación hay flujo horizontal, hay capas impermeables que no permiten el flujo vertical y una serie de cosas que no habría que dar una conferencia del tema. Te los puedes encontrar de diferentes tipos, o sea, tengo vertido de diferentes tipos. Fíjense, aquí está vertido, todo esto está húmedo, pero sin embargo ya el material está agrietado. O sea, el proceso de agrietamiento sucede entre el 80 y el 90 al 95% de ese grado de saturación está agrietado. Es una cosa que llamaba mucho la atención, ¿cómo se va a agrietar si tiene el 95% de saturación? Pues sí, se agrieta aunque sea en el trópico. En Ecuador las grietas se forman igual. Necesitan más tiempo, pero se forman. Y eso es una cosa que provoca flujo preferente, flujo de contaminantes, etc. Aquí tenemos otra forma de depositar los materiales, o sea, y hay diferentes formas, o sea, diferentes diques. Van a ver, todo lo que ustedes ven como precipitados blancos no son más que sales en fluorescencia que precipitan en superficie. Aquí vamos a tener cómo se contamina, van a ver el río, o sea, todo está antes y después de operación de la planta. O sea, primero era así y luego que se puso una planta de tratamiento de los efluentes, pues ha mejorado. Una cosa importante, bueno, aquí lo tienen expresado en peso y lo tienen expresado en volumen, o sea, lo que quiero es que vean la relación, el azul es agua y él está un poco desplazado, esto iría así. El tema de cómo el volumen. ¿Qué pasa? Ahora se ha puesto de moda las espesadas y las secas. Esto, el conocimiento de cómo se comportan estos materiales prácticamente es nulo. No se ha ensayado geotécnicamente prácticamente nada. Y lo que más se ha estudiado son las fluidas, las colas. Pero, ¿qué pasa? En esto, ahí los ingenieros de caminos, normalmente son los que diseñan las presas, y ellos se basan siempre en determinados parámetros físico-mecánicos y analizan esto como un suelo. Pero esto no es un suelo, esto es roca machacada. Y no voy a entrar en el tema ese, si quieres después lo podemos mostrar. Son prácticamente agujas. Entonces, ¿qué tienen? No tienen cohesión y tienen ángulo de fricción que a veces dan 46 grados. Pero tienen un problema, son materiales liquefactables porque son un open structure, o sea, tienen una estructura abierta. Y entonces siempre, los experimentos que estamos haciendo, siempre colapsan. No hay forma posible de que hinchen ni que se acomoden. Siempre hemos hecho, por ejemplo, 10.000 ciclos de corte sobre ellos y siempre el material colapsa. ¿Qué significa? Que si tú tienes una presa que la cierras con un 80% de agua, y esa presa va colapsando por microsismicidad a lo largo del tiempo, vas a reducir ese volumen hasta que hay un momento que está saturada. Con muy poco cambio en el contenido de agua puede provocar incremento de presión de poro y liquefactar. Aquí tenemos una cosa, para que vean el efecto del agua. Cuando analizamos el efecto del agua, esto es 1 a 1, en la medida que yo tenga una relación sólido-líquido, la pendiente de los estratos que se van a formar en el interior del depósito va a estar condicionada por la relación sólido-líquido. O sea, si yo tengo mucha agua y poco sólido, voy a tener una segregación de las partículas y depende del tamaño de la presa, cuanto más grande sea la presa, más correrán. Entonces, se me diferenciarán muy bien.
Pero si yo tengo un poco contenido de agua, el material no hay una diferenciación. Eso sería lo ideal. El problema es que para transportarla es muy caro. Entonces se usa con más agua, ¿por qué? Porque va como un fluido. Y entonces es mucho más fácil transportarla y fácil recuperar el agua. Pero tiene sus desventajas desde el punto de vista a la hora de hacer el cierre. Todo eso lo tienen explicado ahí. Hay tres tipos de residuos, o sea, están los fluidos que son estos, está en pasta y está lo que se llama, que le llaman cola seca, que eso tampoco es así porque tiene un 10% de humedad. Y es imposible hablar de seco porque hay artículos que dicen que tú metes a la estufa un material, lo pones a 110, lo sacas y de ahí a la balanza ha cogido el 2% de humedad. O sea, el término seco en la naturaleza no existe. Esto, por ejemplo, son experimentos que se hacen para que ustedes vean el efecto del contenido de humedad. Si tengo un 48, la torta es más grande. Si tengo un 53, más pequeña. Si esto es así. Entonces, en función del tipo de residuo que yo voy a tener, la relación sólido-líquido, yo voy a tener una distribución más o menos. Y estos son diferentes experimentos que se hacen para rellenar también las galerías mineras. O sea, una de las cosas que se hace es que se está intentando que el mismo proceso que se saca el material, volver a rellenar esos huecos, eso permite que decante el agua y después recuperar el agua para el proceso. Y hay casos espectaculares actualmente que estamos estudiando y viendo cómo evolucionan. Existen, de acuerdo al lugar de emplazamiento de las presas, pues yo voy a tener 4 tipos de presas o algunas más, porque hay en las bahías también, pero sobre todo son estos tipos de presas, no voy a entrar en esos detalles. Este es el caso en Alcoya, que son celdas. Este es un caso de Cuba, aquí no voy a poner, esto es un caso para que vean que sobre un aluvial. Esta presa está conectada hidráulicamente con el acuífero y falló. El artículo, si quieren, se lo puedo dejar, pero no tenemos tiempo. Por aquí se fue todo el material. Sección de análisis fue esta. Hay diferentes tipos de presas en función de la forma de recrecimiento. Por ejemplo, hay países que han prohibido el crecimiento aguas arriba. Yo considero que es un error, porque el crecimiento aguas arriba es la que más falla, pero es la que más falla si se construye en el lugar que no es adecuado. Porque falla lo que es el modelo conceptual, o sea, no conozco el medio físico donde la pongo, y si no conozco el medio físico donde la pongo, no puedo hacer un buen diseño. Y ahí está el problema fundamental en este tema. Puede ser tipo presas de agua, eso es típico de los países del norte, o sea, en Canadá, sobre todo. ¿Por qué? Porque llueve mucho, entonces el lodo lo mantengo bajo de agua. Y al tenerlo bajo de agua, pues tengo pantallas impermeables, etcétera. Estos son los tipos de presas que hay. Normalmente, en el caso de las presas de residuos, siempre estamos hablando de presas de materiales sueltos. Y estos son los que hay más o menos, los tipos que se construyen a nivel, no voy a entrar en detalle. Ahora, vamos a lo que son, es una introducción más o menos, lo que son los servicios geológicos, que también voy a dar una pincelada. En el Reino de España hay 3 servicios geológicos. Eso tiene un problema añadido, y es que esos 3 servicios geológicos tienen poco peso específico a nivel internacional. O sea, nosotros no somos el BRN, no somos el Servicio Geológico inglés ni el Servicio Geológico americano, que están en todas partes, y ahora los chinos. Sin embargo, nosotros prácticamente hablando 360 millones de habitantes a la misma lengua que nosotros, el Servicio Geológico nuestro tiene muy poca presencia internacionalmente, por no decir que casi nula. Y entonces, por ejemplo, el INME tiene 4 grandes departamentos, una unidad de laboratorio, 7 unidades regionales y 20 grupos de investigación que se empezaron a crear el año pasado. No existían los grupos de investigación en el instituto. Entonces, hay una cosa que existe, una red de servicios geológicos de toda la Unión Europea que se llama, como lo ven aquí. Estamos trabajando en el tema de desarrollo de la directiva, ahora un grupo en cada país, en el caso del área que trabajo yo. Después existen 20 grupos de investigación. No, me he quedado, ¿no? Perdón, falta algo aquí. Entonces, existe la red de servicios geológicos de todo americano, que es la ASME, Asociación de Servicios Geológicos y de Minería de Iberoamérica, que trabaja bastante sobre todo el tema de restauración ambiental, pasivos y residuos mineros. No sé por qué está ahí. No. El grupo de investigación que nosotros hemos creado, que es el de residuos mineros e impacto ambiental, tiene un objetivo que es evaluar y reducir el riesgo ambiental de los residuos mineros. Estas son las líneas de investigación, no me voy a detener, porque hay poco tiempo. Y entonces tengo los proyectos, en este momento tenemos 3 grandes proyectos, tenemos un proyecto de la Unión Europea para el tema de la directiva que es un $250,000 euros, hemos recientemente ganado uno de las Naciones Unidas para el tema de eliminar el mercurio y tenemos un convenio, una especie de proyecto con el Ministerio de Industria y Medio Ambiente para el tema de desarrollar la metodología de inventario y caracterización de esto. Y las funciones del grupo, nosotros evaluamos proyectos que son grandes obras, o sea, que tienen competencia, por ejemplo, afectan 2 comunidades, o hay litigio, o hay demanda, por ejemplo, si se opone la sociedad, o hay demanda del colegio o de una universidad, analizamos esa demanda y en función de eso damos una respuesta. Se ha elaborado una lista de residuos inertes, por ejemplo, se ha tomado muestra de todos los tipos de minerales de España y hemos hecho una lista de residuos inertes que saldrá publicada en un Real Decreto dentro de poco. Después, vamos a los grandes desastres. El gran problema que tiene la minería a nivel mundial es el drenaje ácido de minas. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque el agua es un recurso finito y entonces, como ustedes van a ver, esto es un río en República Dominicana. Parece Río Tinto, o sea que no solamente aquí, sino es el drenaje ácido, provoca todo esto. O sea, todo el recorrido del río y todo esto son sales o lodos mineros que se vierten directamente al cauce. Entonces, el río está totalmente contaminado hasta la costa.
Por ejemplo, cuando hablamos de los grandes desastres ambientales, no sé si han oído, hay un informe de la Fundación Banfield, en internet lo pueden buscar, los sitios más contaminados del mundo. Yo he puesto aquí solamente 10 sitios. Estos son los que están contaminados desde el punto de vista de la actividad de la minería y parece ser que de los 10 más grandes contaminados del mundo, 6 pertenecen a la minería, lo que quiere decir que hay cosas que no se han hecho bien y si son 6, pues no me voy a poner ahí, veremos algunos casos ahora. Ahora, ¿cuáles son las causas de los grandes desastres medioambientales de la minería? Pues no son más que causas de fallo de la estructura. O sea, ha fallado la barrera física, que es la que tiene que retener en los residuos, pues ha fallado. Y ha fallado por diferentes causas. Eso analizaremos algunos casos. Por ejemplo, el complejo La Roya, que es el tercer sitio más contaminado del mundo. Esto es un valle, esto es una refinería que extrae 18 tipos de metales diferentes y está en un valle encajonado. Pero la naturaleza es sabia porque la pusieron ahí y gracias al carbonato, la lluvia ácida que tira neutraliza cuando cae y el agua del río tiene pH 7. Y entonces aquí se hizo un estudio muy importante porque ha habido demandas muy grandes. La gente, aquí a las 11 de la mañana hay que parar la fábrica porque no hay oxígeno para respirar. Esto está a 3.000 metros de altura, es la planta más alta. Y aquí hay que parar la planta, dejar que el penacho se eleve por los cambios térmicos, flujos térmicos que hay. ¿Y por qué? Porque el que diseñó eso no tenía ni idea de las corrientes en un valle. O sea, modelo conceptual de funcionamiento del sistema, no conozco un modelo conceptual robusto de ese sistema y lo que diseño no sirve. Entonces, hay una cosa importante, son las redes de puntos de muestreos, para ver, fue unos 3.000 kilómetros cuadrados que se estudiaron. En función de todo esto se hizo un estudio completo. Aquí van a ver ustedes el área de contaminación de los impactos. Hay diferentes zonas en función de lo que es afectado. Muchas veces cuando vemos un estudio de impacto ambiental, él dice área de influencia y mete en un círculo. ¿No? Si no conoces el medio físico, no puedes establecer un círculo. Entonces aquí se nota que el área de influencia pues no es un círculo, depende de las direcciones que tiene el aire. Entonces en función de eso, toda esa zona está contaminada, el suelo y el aire. Por ejemplo, aquí se hizo un muestreo para ver todo el tema de la zona y ver cómo realmente estaban los niveles de contaminación. Aquí vamos a ver los niveles de concentración, los valores de la pendiente, o sea, para que vean la magnitud que tiene la pendiente, los porcientos, es una zona muy montañosa. Aquí tenemos lo que son las concentraciones de plomo, van a ver que podemos llegar a tener 5.000 ppm por gramo, o sea, 5.000 ppm de concentración en el suelo. Aquí tenemos los valores de arsénico, miren en qué concentración llego a tener de arsénico. Vamos a ver el tema, por ejemplo, del cadmio, miren las concentraciones de cadmio, o sea, toda la zona está muy contaminada. Aquí tenemos los valores de zinc, aquí están el cobre, o sea, el área está totalmente contaminada. Por ejemplo, las fuentes potenciales que hay aquí en esta zona, o sea, de ser afectada, pues son las aguas. La gente tiene la frutería allí donde cae el polvo, o sea, tú compras la fruta, si no la lavas, la gente no tiene cultura de lavarla, los niños juegan en el suelo y se comen ese material particulado. Y entonces provocan estos problemas. En el caso, por ejemplo, aquí, contaminación dermal, inhalación, ingestión, o sea, diferentes formas puedo tenerla. Hay un ciclo de cómo se mueven estos contaminantes en esta zona, el modelo conceptual y el riesgo para la salud, bien definido. Van a ver que tengo todas las vías posibles de movimiento. Y después vamos a ver las principales causas de estos desastres. Las principales causas de estos desastres, una es la falta o incorrecto estudio de impacto ambiental. O sea, se hacen estudios de impacto ambiental, los gobiernos no tienen material personal humano cualificado para evaluarlo y emiten un certificado de que está bien hecho. Y entonces, no sé si han oído las noticias, ahora hay conflicto en el proyecto Conga del Grupo Newmont en la zona de Cajamarca, que está parado el país, prácticamente le cuesta la presidencia, ya ha costado varios ministros. ¿Por qué? Porque la gente tiene desconfianza de todos estos problemas que hemos hecho de que se vaya a hacer un proyecto que contamine el agua, porque es en cabecera de cuenca. Y al ser en cabecera de cuenca puede provocar un problema que es el tema de que afecta a todas las aguas y afecta a todos lo que es el riego. Recientemente, hace como 6 meses, a Perú le devolvieron la fruta de Holanda. Y le devolvieron la fruta porque los análisis de control de calidad detectaron que tenía metales. Entonces le devolvieron la fruta porque no cumplía la calidad. ¿Qué tiempo me queda? Bueno, es igual. 10 minutos, vale. Entonces, hay una falta o incorrecto estudio de impacto ambiental, o sea, el fallo de las estructuras de almacenamiento de residuos, o sea, que es la clave, la no aplicación de las mejores técnicas disponibles, errores en el diseño de las instalaciones, el no uso de las medidas de protección adecuadas en función del riesgo existente. O sea, siempre falla lo que... ahora, la magnitud de estos desastres ecológicos se han visto incrementadas, ¿por qué? Por el comportamiento negligente de las empresas y administraciones. Ustedes vieron lo que pasó en Chile. O sea, tú vas a Perú, que tiene 3.000 minas abiertas y tiene 16 fiscalizadores. ¿Cómo las van a controlar? Es imposible controlar. O sea, y además, el minero gana $10.000 y el de la administración gana 1.500.
Cada vez que hay uno más o menos bien formado en la administración, se va a la empresa minera. ¿Por qué? Porque el Estado no se ha dado cuenta que el Servicio Geológico y el Ministerio de Energía y Minas son lugares estratégicos que garantizan la seguridad ciudadana, la nacional y la otra. Y otras veces tienes un proyecto minero que dice extracción de cobre y zinc. Y entonces se llevan las tierras raras, se llevan el oro que hay dentro, la plata, pero lo que están pagando por lo que no vale y se están llevando lo que vale. ¿Por qué? Si el Servicio Geológico no sabe ni lo que tiene. O sea, no hay una cartografía ni nada. Entonces, hay un saqueo de ese tipo de cosas y ahí tienen muchísimo trabajo los que quieran trabajar en América, porque están buscando ingenieros, geólogos de todo tipo. O sea, que si alguien no tiene trabajo, le puedo recomendar para que vayan. El tema del comportamiento negligente, la existencia de poblaciones cercanas. Al haber población, el riesgo de contaminación es mayor. La singularidad y fragilidad ecológica del área de ubicación de explotación minera. O sea, depende del ecosistema que voy a ser afectado. Y otra cosa, la no existencia en muchos casos de los planes e instalaciones de emergencia. Muchas presas se hacen sin tener una laguna de grandes eventos, sin tener un sistema de monitoreo y control. ¿Por qué? Porque la fiscalización no funciona. Miren, las empresas mineras están obligadas ante el Banco Mundial o las grandes organizaciones que dan los créditos a hacer lo que es el estudio de impacto ambiental y el diseño. Pero una vez que arranca la operación, ahí se acabó el control. O sea, el control llega hasta que arranca la operación y de ahí para allá nadie controla. Pasa a la administración del Estado. La administración del Estado no tiene personal calificado para controlar eso. Y entonces vienen los desastres. Porque el problema es que esto es acumulativo. O sea, tú hoy tienes un problema que hoy cae 0,1 gramo, pero es que mañana cae 0,1 más y ya son 0,2. Porque eso no se mueve. Y nuestro sistema tampoco está preparado para digerirlo, ni de las vacas, ni la de los gallos, ni de ninguno en concreto. Entonces, la falta de un plan de ordenación del territorio. O sea, la minería se ha hecho toda la vida a ojo de buen cubero. O sea, sin ningún tipo de planificación. No hay una ordenación de ese territorio. No hay un catastro, no hay nada. La dilatada actividad minera en un área concreta. Muchas veces hay actividades mineras muy dilatadas en el tiempo y en vez de hacer un cierre progresivo, no, ya cerraremos al final. Entonces, si tú vas a hacer esto, tienes que ir viendo cómo hay. Entonces, el principal problema es la generación de drenaje ácido de minas y es el principal problema. ¿Por qué? Porque afecta esto. Esto es una corta en el caso del río Tinto, no voy a entrar ahí. Esto es el mismo río que vimos ahorita, esto es otro río, miren ustedes cómo está. Todo esto son lodos mineros en los meandros del río. Estos son diferentes tipos de túneles. Este túnel, por ejemplo, salen, creo que son 30 metros cúbicos por segundo de agua ácida. A ver, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Por qué? Porque hubo un problema de que hicieron un túnel y lo que hace es que recoge todas las aguas de media cuenca hidrográfica y la mete al túnel. Y claro, eso pasa por una mina, y esa mina tiene sulfuros masivos, y esos sulfuros masivos provocan la contaminación. Estos son casos pequeños, esto es en Cartagena, este es otro túnel también, miren la línea del tren por donde sale el mineral, y esto tiene pH 3,5 o 4. Por ejemplo, este es un caso también en Cuba, de la zona de Pinal del Río, que hay sulfuros. Aquí diseñaron el puente, pero el agua pasa por debajo porque no sabía que el agua era ácida y entonces se cortó como con un cuchillo el túnel para que vean que tampoco sabía lo que estaba haciendo y puso carbonato para hacer un puente en este lugar. Después, la Sierra Minera de Cartagena, por ejemplo, es otro desastre. Aquí hay cualquier cosa. Aquí hay 80 presas mineras y unos, creo que son 150.000 metros cúbicos de residuos. Aquí tenemos manantiales, por ejemplo, estos son manantiales que salen muy claros, pero tenemos otros que salen con pH 2,1, otros que son los llamados sumideros, y entonces se van creando los hongos y los mujos, se van creando y va creando toda una estructura. Aquí tenemos una galería dentro, o sea, un lago subterráneo superficial, y hay otros que son subterráneos. O sea que tú entras por la galería y te topas esto dentro, este es el pilar, esto cuando colapse, toda la superficie colapsará, y el agua tiene un pH de 1,8. A veces el electrodo se indefine. Por ejemplo, este es un caso también de una minera, la contaminación por polvo, mire cuando toca con obstáculos cómo se van poniendo más negras. Aquí tienen ustedes, eso se inhala. La normativa internacional establece 0,5 gramos de depósito por metro cuadrado en un mes. Aquí cae 0,5 gramos en 2 horas. Esto es otro caso, por ejemplo, un mal diseño, pues ¿qué provoca? Que toda la zona esté contaminada. Este es el caso de donde vivimos el doctor Joaquín Proenza y yo un tiempo, unos cuantos años. Aquí tenemos otro caso, o sea, el penacho de contaminación no es una circunferencia, sino que depende de la estructura y cómo se mueva. En el caso de los principales problemas que presenta el sector minero actualmente es garantizar la estabilidad física y química de la acumulación de residuos mineros a perpetuidad. ¿Por qué? Porque están ahí, ya lo dije, permanentemente. Ese es el principal problema. Ahora, análisis de los mecanismos de falla. Voy a pasar por encima, lo tienen explicado el que quiera. Ahí tienen diferentes casos. La primera presa que se construyó en el mundo se construyó hace 2000 años antes de Cristo, 2600 años antes de Cristo, o sea que la tradición en la construcción de presas es grande y realmente los mineros han intentado copiar a los ingenieros de caminos, a los civiles, o a los canales, caminos y puertos, como se llama acá, y el error ha estado que no se dieron cuenta que no era agua lo que trataban, sino que trataban un material que es totalmente diferente. Y entonces fallan las activas y las inactivas. Entonces aquí tenemos la falla de presa de agua, por ejemplo, cómo fallan las presas de agua a nivel mundial y en Estados Unidos, y cómo fallan las presas de colas.
Como van a ver, la primera presa de cola se construyó en 1930, esto ha ido evolucionando y a raíz de la Segunda Guerra Mundial hubo una demanda creciente a todo lo que es el desarrollo europeo y fueron creciendo el número de extracciones a gran escala. ¿Por qué? Porque en España se prohíbe verter al cauce en el año 1956, vertir los lodos al cauce. El uso internacional era vertir los lodos al cauce y que el agua lo limpie, y aún se sigue haciendo a nivel mundial. Hay un conflicto entre Perú y Ecuador, donde Perú le demanda a Ecuador 3.000 millones de dólares por los daños causados en la cuenca Puyangotumbe. Mírenlo en internet si quieren. ¿Por qué? Porque ha contaminado todo lo que es la zona de riego. Y esa zona de riego donde se exporta el mineral, donde se vierte el mineral, provoca la contaminación de toda la fruta y la inhabilitación y salinización de los suelos. Entonces, aquí lo que vimos fue que, según las diferentes fuentes consultadas que tengas, podemos hacer. Esto es un artículo del doctor Uldecott y yo, una estancia que hice allá, y en el año 2007, por estadística, predijimos que iba a haber 16 accidentes y 13 fallas. Resultó ser que en el 2010 han pasado 21 y 17, me equivoqué. Pasaron más de lo que habíamos previsto en función de las bases de datos que teníamos. Estos son para que vean las diferentes causas, son deslizamiento, es una de las causas de las presas de agua. Están los terremotos, la segunda, sobrepaso, fundación, tubificación, estructuras auxiliares, erosión, subsidencia y desconocida. Desconocida es que las empresas mineras son un cajón cerrado. Tú llegas a muchos lugares y tiene un tío con una AK en la puerta y no se puede entrar. O sea, tú no te enteras qué ha pasado. Es así, sí, no puedes entrar. Y si no, tienes que ir con el Seprona para que te abran la puerta. Si no. En España tenemos 5 y no te dejan entrar. Entonces, aquí tenemos como un análisis de cómo ha pasado esto. O sea, son desconocidas estas que hay aquí, pero ven, la que se llama Aguas Arriba es la que se va a Las Palmas, pero es una estadística engañosa, porque realmente el tipo de presa que más hay en el mundo son aguas arriba. El otro tipo se ha empezado a construir hace unas 3 décadas. Entonces, no es la que más falla. Hay que ver el lugar y cómo se construye. Y en función de eso, analizar la situación. Esto es un caso curioso. Por ejemplo, el primer deslizamiento de la presa de Bangkok en Sudáfrica, en el 73. Vamos a ver, ahí tienen la estructura. Esta es una presa maldita. Falló 3 veces en una semana. O sea, falló el día 18, falló el día 19 y el día 22. O sea, tuvo 3 fallas la misma semana. Supongo que el ingeniero que gestionaba los relaves debía estar loco, porque si te falla una vez ya es una locura, pues imagínate 3 veces. Pues le falló 3 veces, provocó un gran problema, ahí lo tienen explicado, y todo por un problema de la mal gestión, perdón. Y todo por un problema de la mal gestión del agua. O sea, se hizo una mala gestión del agua, perdón. Esa laguna se había acercado mucho a los diques y al incrementar el agua, el nivel de saturación, los parámetros de resistencia caen en picado. Lo ideal es que la presa esté por debajo de 80 grados de saturación, sobre todo el dique, porque hemos comprobado en estudios que a partir de 80 grados empieza a caer la resistencia al corte y la resistencia a la compresión. Por ejemplo, aquí tenemos el cobre, esto fue otro accidente, aquí hubo un montón de... esta es la de Zimbabue. Por ejemplo, esto es la Sierra Minera de Cartagena. Aquí las presas, si calculáramos el factor de seguridad geotécnicamente, serían inestables. Sin embargo, por succión, el agua está a tracción y se mantiene, porque tienen taludes de 40, 45 y en algunos casos están a tracción. O sea, el talud está en sentido invertido y no se cae la presa. Pero cuando llueve se cae. Por ejemplo, aquí hay un deslizamiento, si lo ven aquí, que fue durante una tormenta. Esta tiene 5 deslizamientos. Perdón. Y estos son que ustedes ven aquí. El flujo horizontal provoca la precipitación de las sales, porque hay un balance hídrico muy desfasado. O sea, hay más demanda de agua en la atmósfera, es semidesértico, que lo que sale por el talud. El agua se evapora, las sales precipitan y cementan esto, creando una costra interior. Si hacemos una perforación y hacemos un SPT dentro, aguanta un golpe. O sea, dentro es como un cake con cake derretido dentro, o sea, chocolate. Cuando tú lo perforas, dentro está totalmente derretido, no tiene consistencia. Solo se mantiene por la costra esta, que tiene 1,8 metros de grosor y es bastante dura. Pero si llueve, muchas sales son solubles, entonces eso pierde la resistencia y forma una falla de flujo. Roturas por terremoto. Pues bueno, aquí este es un caso que es el cobre, que mató 300 personas. Esta fue una presa que estaba abandonada, pero se usaba para verter agua, no voy a entrar en detalles. Corrieron 12 kilómetros, o sea, las colas viajaron 12 kilómetros, en Asnacoya viajaron 42, los lodos. Este es un caso que muchos decían, bueno, fallan las presas de metálicas, pero no fallan las no metálicas. Este es un caso de una presa no metálica donde se lavaban las arenas, se almacenaban los finos del árido, se sacaba el árido del río, se lavaban y el fino se almacenaba en una presa. Y esta presa falló, ¿por qué? Durante un terremoto. Pero lo curioso fue que falló después de haber pasado el terremoto. O sea, el terremoto pasó y después de haber fallado el terremoto fue que falló. ¿Y falló por qué? Por el reacomodamiento de partículas y el incremento de la presión de poros. Aquí van a ver cómo quedó la estructura. Esto es otro caso interesante desde el punto de vista geotécnico, es que normalmente se dice que la material granular, la gravilla, de 2 a 3 pulgadas, normalmente no licuefacta. Pero aquí hubo un terremoto lo suficientemente grande. Perdón. Esto mando. Aquí, a ver.
Hubo un terremoto lo suficientemente grande y aquí estaba la pila de disipación. Y la pila de disipación corrió como un lodo, como si fuera agua. O sea, este es el caso de Cuajone. La magnitud fue 8,3. Fue como lo de Fukushima, ¿no? O sea, esto va a ocurrir una vez, va a pasar una vez cada 14.000 años, pero pasa. Y como es a perpetuidad, pues hay que estudiarla en función de los terremotos de proyecto y del terremoto extremo que tengamos. Después, el problema de la fundación, que yo no voy a entrar aquí porque este es el caso que han estudiado el doctor Yen y Alonso. Yo trabajé con ellos en este caso, pero es un tema que aquí simplemente se diseñó para una resistencia superior y aquí pasaron otras cosas más, que no voy a entrar en detalle, lo tienen explicado ahí en la presentación. Esto recorrió 50 metros, este es un perfil después se reconstruyó la estructura de él, no voy a entrar ahí. ¿Qué ha pasado aquí? Esto aquí, el tema, se cambió el diseño, tampoco me voy a detener en eso. Después, hay falla por sobrepaso, tubificación y erosión, porque el mecanismo es muy parecido. Este es otro caso que provocó, miren, cogió a la gente durmiendo y sepultó a la gente, las casas las sepultó prácticamente a medianoche, en un deslizamiento, en Sudáfrica, en el 94. Aquí están marcadas las partes. Normalmente, ¿qué pasa? Lo que va variando el sistema de comportamiento del sistema, o sea, los valores de tensión, y el agua, si entra, puede sobrepasar y va erosionando el dique. La clave es que el agua nunca llegue al dique, ni que salga, ni que lo toque por fuera. ¿Por qué? Porque si debilita la presa, la estructura puede fallar. Aquí tenemos otro caso más de 3.000 metros cúbicos, recorrieron 42 kilómetros, hubo 12 muertos. O sea, aquí tenemos la cartografía de la presa, aquí tenemos otro caso más, van a ver que fue por tubificación, va lavando los finos, en la tubificación pasa lo mismo, cambia el comportamiento de resistencia del material. Aquí tenemos erosión, son esas que se construyen que producto a que están al lado de un río, pues puede ser erosionado el pie y pasa lo mismo. Fallo por estructuras auxiliares, por ejemplo, este es un caso muy famoso, estas eran dos presas en Estava, en Italia. El problema que pasó fue que hubo un fallo, pueden ver incluso hay un vídeo de cómo las colas recorrieron la distancia y acabó con un pueblo de 260 muertos. ¿Y qué pasó? Aquí fue un problema simplemente de que el sistema de drenaje de la escuela era por debajo y no se calculó que el peso de la escuela podía provocar deformaciones. Se deformó el tubo, se desconectó y saturó todo el material y cayó la resistencia y el material falló. Y se cargó, creo que fueron 260 personas, 268, algo así. Subsidencia, por ejemplo, esto es un caso curioso, no hay muchos. Aquí la ambición del minero por sacar mina y no conocer lo que pisaba, pues la galería se aproximó demasiado a la falla y se tragó la presa entera. En este caso. Hay otra que es rotura o flujo. En el caso de flujo vamos a ver para diferentes tipos de presas las consecuencias de la rotura, los daños y los muertos que hay. O sea, ¿cuánto vale la vida de una persona? O sea, si una presa falla y mata a una persona, ¿cuánto vale una persona? Y el daño ecológico que provoca. Entonces, eso es un problema muy serio que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí estamos por la variación de la resistencia al corte de las colas. Actualmente hemos comprado un riolómetro para estudiar el comportamiento reológico de las partículas para poderlas modelar. Este es el caso de Arnalcollar, que ahí hubo liquefacción estática y ahora sabemos por qué. Y en este caso de aquí, pues bueno, yo creo que aquí se combinó, aquí además de todo lo que hubo liquefacción estática que ayudó también a que eso corriera 42 kilómetros. Aquí tenemos un problema, por ejemplo, la línea de estado crítico y el rango de posible de los índices de poros para las colas de Merrill-Spitz, o sea, un estudio que se hizo, van a ver que hay muy poca variación, abajo está explicado, no me voy a tener el porciento de fino, si tengo fino 0%, si tengo 20%, si tengo 40%, si tengo 60%. O sea, el porcentaje de fino dentro de esa materia me va a condicionar el comportamiento. Entonces, deslizamiento, rotura, si hay falla de flujo, vertidos de gran volumen, las colas recorren grandes distancias, gran velocidad, pueden llegar hasta 40 km por hora y altamente peligroso. Si no tengo agua, lo que hay es un desplazamiento limitado, bajo volumen de colas, etc. Los factores que definen el comportamiento se comprenden acabadamente. O sea, podrían ser liquefacción estática, fenómeno de redistribución de vacíos o water film. Esto es un artículo de un japonés muy interesante. Elevado contenido de agua por lluvias u operaciones deficientes. Comportamiento singular del material, roca finamente triturada, variabilidad del índice de poros, relación en la línea LC, y fenómenos hidromecánicos durante el movimiento, agitación o suspensión. Esto es otro desastre, esto sería a cielo abierto, se tira el material cuesta abajo, o sea, el talud que queda está en equilibrio límite, o sea, puede fallar ante cualquier movimiento, microsismicidad, falla. Esta mina le emitieron una multa enorme porque sepultó, o sea, represó el río, o hizo una presa producto del deslizamiento de sus estériles. Esto es en Perú. Y si no pongo el nombre a veces de la mina es porque no lo puedo poner. Si firmas una de confidencialidad y no puedes poner el nombre de la mina, porque si no, pero bueno, que sepa que si lo buscan la imagen en Google la van a ver, es espectacular. Entonces, hay una cosa importante para culminar, que es la planificación del cierre de mina. O sea, si yo planifico en un proyecto minero lo que es el cierre de mina, yo puedo garantizar recuperar ambientalmente ese territorio. Y para recuperar ambientalmente el territorio, pues hay una planificación conceptual del cierre, que empieza en la exploración y termina cuando se acabe el proceso. Eso lo tienen también ahí. Entonces, una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta es que la presa que yo voy a diseñar
yo tengo que tener un conocimiento muy importante del funcionamiento hidráulico. O sea, cómo voy a gestionar esos relaves y cómo va a funcionar. En función de cómo funcione esa presa, yo voy a tener esto. Aquí podemos incorporar aún unas cuantas cosas más. Otra cosa importante, esa presa y la actividad minera tiene que tener un sistema de control y monitoreo. Si esto falla, yo no sé qué está pasando. Si yo no tengo un sistema de monitoreo y control, ¿cómo voy a evitar el desastre? Y lo que pasa es que no se controla, no se verifica. Hay un refrán que dice, yo me fío, pero te controlo. Entonces, si no controlas, no puedes evitar estos problemas. Porque todas las causas de falla que hemos visto se conocen. Tenemos conocimiento suficiente para que no pasen. Si hemos ido a Marte, ¿cómo no vamos a resolver un problema de una presa? Y entonces, ese problema, lo que pasa es que no hay capital humano formado para hacer frente, sobre todo en las administraciones. O sea, en muchos países, no voy a decir nombre, pero la mediocridad tomó el poder y entonces el talento se va migrando. Sí, y entonces ese es el problema fundamental que tenemos. Es así de ser, claro, te topas con una gente que no entiende esto y como no lo entiende, pues no te puede entender. O sea, hay conocimiento para hacerlo. Esto es una mina que era un desastre, la hemos restaurado, miren qué bonita. Aquí esto es un proyecto espectacular. El que vaya a Perú puede verlo. Esto se ha desviado del río, se ha hecho un túnel, el agua sale y ahora va a haber un proyecto de sostenibilidad para la comunidad donde va a generar energía eléctrica, porque llueve mucho, con esa agua. Entonces es un proyecto. Este es otro caso, ¿ves? Antes y el después, el antes y el después. O sea, si hacemos una planificación adecuada del cierre, podremos realmente garantizar y recuperar y hacer un poco más sostenible una actividad que de por sí es insostenible hasta ahora. Ahora, este caso es España, por ejemplo, esto es la zona afectada por la minería del carbón, aquí la vemos cómo se ha restaurado, se ha recuperado, se ha regenerado porque ha habido un plan de cierre. Tenemos algunos problemas, hay problemas ahí porque se usó geomembrana, yo estoy en contra de usar geomembrana. Este material, al ver que se consolida siempre, la geomembrana solo tiene un límite de elasticidad y es una discontinuidad. Si eso consolida más de lo que aguanta la geomembrana se parte y tengo una zona preferencial de flujo. Aquí si los ponemos los dos van a ver la diferencia después de restaurar, antes de restaurar. Y los desafíos a que se enfrenta el cierre de minas en el siglo XXI sería la sostenibilidad ambiental, minas cada vez más grandes, el diálogo social, o sea, los conflictos sociales, no están preparados para analizarlo, la responsabilidad empresarial y de las administraciones públicas, casi en muchos países deja mucho que desear, la competitividad y eficiencia económica asociada al desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías al ciclo de vida de una mina, y en especial al cierre de minas. Aquí tenemos un caso, otro desastre. Esto es, aquí la gente vive, esto es una presa de relaves, aquí tenemos otra, se llama relave, pero miren el color. Esta tiene un pH más o menos, pero esta tiene un pH de 2. O sea que ustedes ven ahí, es así, esto es así. La gente, el pueblo, vive al lado de la mina. Ahora hay un Real Decreto Supremo del gobierno peruano para cambiar la población de sitio porque debajo sigue habiendo mineral. Pero es que hay las lagunas que hay en el territorio, son lagunas naturales. ¿Y qué son? Son fosas de oxidación. O sea, todos los desechos urbanos van ahí. Otra violación flagrante del derecho a la naturaleza. Entonces, hay que tener en cuenta que, como el medio ambiente, somos todos los desafíos que se enfrenta el cierre de minas en el siglo XXI, están condicionados ¿por qué? Por las 6 grandes afecciones medioambientales de la Tierra, que es el cambio climático, la crisis del agua, el agujero de ozono, la deforestación masiva, la pérdida de la biodiversidad y la presión del consumo humano. Eso es importante. Y esto lo une fundamentalmente el ciclo del agua y el aire. O sea, tenemos un bien común. Y muchas gracias. Si algú té algun comentari... Bueno, buenos días, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta en relación al proyecto Congas y creo que ustedes están encargados habían 3 ingenieros que han ido a Perú a evaluar el EIA que había hecho una empresa KPE, creo que tengo entendido. Quería saber qué opinión tiene técnicamente de este proyecto. Mira, si tuviera mi ordenador te lo montaba en 3D porque lo tengo en el ordenador. Yo capacité a esa gente hace 2 años para el proyecto este. El proyecto yo no lo conozco en detalle porque, lo digo así, aquí está el doctor Joaquín que lo puede comprobar. Me llamaron para ser perito de esto, pero la directora del Instituto Geológico dijo que no fuera, que yo no iba. Entonces ha ido uno de la UPM. O sea, no quiso que yo fuera ahí. Yo se lo comenté a mi amigo Joaquín, digo, ¿no quieren que vaya? No sé. El tema del proyecto Conga es un tema más bien de las malas cosas y la mala imagen que tiene la minera Newmont y el grupo Yanacocha. Por una razón. No sé si ustedes conocen, si pinchan en internet, el caso del mercurio. Hubo un accidente del mercurio muy marcado, donde los mineros estúpidamente quisieron comprarle a la gente que recogió el mercurio, comprárselo. Y ellos dijeron, bueno, si esto tiene valor y me lo quieren comprar, pues voy a pedir mucho más dinero. Y entonces hubo un conflicto internacional por eso. Y aún hay demandas porque hubo gente que guardó el mercurio debajo de la cama. O sea, dormía con el mercurio debajo de la cama. Entonces, a raíz de todos esos problemas, eso ha ido creciendo cada vez más. ¿Y por qué están en contra de eso? ¿Por qué? Porque muchas transnacionales que hay, que tienen un nombre, cierto nombre,
muchas veces el proyecto, yo le llamo el efecto papel, te envuelven en papel, llegan y te traen, yo he revisado algunos proyectos que llegan con 10.000 folios. O sea, no hay fuerza humana para leer esto. Si tú no sabes qué estás evaluando y a dónde ir, la paja te come. Y es lo que le pasa a muchos funcionarios que no tienen una formación porque no está preparado, entonces llegan y el proyecto no es viable, o sea, no lo puede evaluar. Realmente la realidad es que no lo puede evaluar. Y muchas veces por obstinación y porque cumplen los plazos, o sea, si entra un proyecto al ministerio, a nosotros, de una empresa de residuos, tenemos 30 días hábiles para dar respuestas. Si a los 30 días el silencio administrativo no está, que sí que está aprobado, porque tú no has cumplido tu caso. Entonces, el tema está en que tienes que dar. Y lo que pasa generalmente es que no hay personal humano para hacerlo. Por ejemplo, en estos momentos, el Real Decreto 975, todas las obras mineras que se están haciendo, pasan por nuestro grupo porque el instituto no tenía nadie preparado para el tema este. Entonces se ha creado este grupo con vistas a eso. Entonces el proyecto Conga yo creo que hay que verlo. Todos los proyectos pueden ser viables. Hay una cosa que se llama cash flow. Hay beneficio, hay que poner el costo ambiental. Si tiene beneficio, pues es viable. Si no tiene beneficio, no es viable. Esa es la ley. Se llama la regla de la primera P, que es la plata. Eso es lo que están mandando. Después podemos hablar de otras cosas. Sí. ¿Cuál es el país que hace una mejor gestión a nivel de este tema? Y ¿cuál sería el mejor servicio geológico y de minería a nivel mundial relacionado con esto? Eso es como sacarse la lotería. Si yo supiera eso... Mira, el mejor servicio geológico, yo creo que es complicado. Para mí, el mejor servicio geológico son el canadiense y el australiano. Desde el punto de vista de cómo trabajan, la forma en que trabajan, han desarrollado toda una metodología de trabajo para el tema este. Sin embargo, el caso, por ejemplo, el Servicio Geológico Americano tiene la EPA, que gasta miles de millones en temas de restauración ambiental. Y entonces, depende. Pero, por ejemplo, solamente en el estado de California, para que usted sepa, la EPA ha inventariado 10.000 kilómetros afectados por drenaje ácido de curso de agua. Entonces, en el mundo es complicado. ¿Qué pasa? La gran mayoría de los países no tienen una legislación ambiental muy restrictiva. Por ejemplo, tú vas a algunos lugares y la ley de aguas, por ejemplo, a nivel internacional, no se cumple. Por ejemplo, muchos elementos en Perú están por encima de lo que establece la OMS. ¿Y por qué? Porque hay grupos de poder que presionan el tema para que no se pongan, porque ellos tienen problemas de contaminación. Y otra cosa, tienes que crear una cultura. Tampoco puedes llegar y decir, vamos a poner los límites de Alemania en Perú, cuando no ha habido una cultura empresarial de ir poniendo. No había leyes. O sea, la gente hacía lo que quería. Entonces, eso va progresivamente. Yo creo que el país que más ha avanzado del tercer mundo en tema de legislación es Perú y Chile. Pero, por ejemplo, Argentina ahora mismo tampoco está capacitada para el boom minero que viene. O sea, hay una gran cantidad de proyectos, hay 10 proyectos ahora de exploración. Cuando hablamos del proyecto Conga, caballero, hablamos de un proyecto de 4.500 millones. Es mucho dinero. Entonces, un país no se puede dar el lujo de coger y parar una inversión de este tipo en su país. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen concesiones. Y el problema está, ¿por qué? Pero porque no saben, no creo que lo quieran hacer. Yo siempre parto del hecho de que no lo quieren hacer. O sea, que lo quieren hacer, lo hacen por desconocimiento más que porque realmente lo quieren hacer. Y hay otro problema, que no lo comento nunca me gusta que me filmen ni me hagan fotos ni nada, porque digo cosas a veces que no son políticamente correctas, pero el tema fundamental es que hay el tema de la corrupción. Y ese es el tema que más daño hace en todos estos países. ¿Pero por qué? Porque el Estado no tiene unos sueldos equiparables a los que establecen las mineras. En Perú la gente se rifa a los mineros. O sea, yo me voy de esta mina para la otra en 6 meses, porque aquí gano 5.000 y allí pagan 7.000. ¿Y te vas de una para la otra? O sea, si sabes hacer algo, ¿qué pasa? Hay otro problema en esos países. La falta de educación, la falta de escolarización, la falta de nivel técnico, tiene un problema. O sea, no son capaces de hacer estos procesos. Y como no son capaces de hacerlo, pues tienen otro problema. Hay que traerlos de fuera. Vienen ahora de Hungría, rusos. Tú te vas a Cajamarca, hay rusos, coreanos, o sea, de otros países, chinos. ¿Por qué? Porque el país no tiene fuerza calificada, o sea, no hay capital humano para hacer esa actividad. Doncs, si no hi ha cap més comentari, moltes gràcies.